Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Espero que bien. Estamos en Relax FM, radio enfocada a la relajación del oyente y del bienestar. Bienvenidos un día más a Modo Vida, un programa orientado al autocuidado, al autoconocimiento y al desarrollo personal. Si nunca nos has escuchado, te cuento que aquí siempre me acompañan expertos para hablar de temas como la gestión emocional, la sexualidad consciente, salir del sufrimiento, etcétera. Coach, psicólogos, terapeutas de distintas áreas. Yo me llamo Sara Manzaneque y si no me conoces te cuento un poquito que soy coach integral. Estoy especializada en mujeres, en corporalidad y en emociones. Creé mi propio programa, Volver al Cuerpo, y hago sesiones tanto a niños como a adultos, imparto talleres mensuales, tengo un grupo de meditación semanal, un círculo de mujeres y bueno, si quieres saber un poquito más de mí, trastea en mis redes, @saramanzaneque en LinkedIn y en Instagram. No quiero robar más tiempo a nuestro invitado, que hoy estoy muy contenta porque tengo con nosotros a Tony Ram. Él no ha querido presentarse, no ha querido que preparemos la entrevista, él prefiere fluir y viene con, pues, yo le considero una persona muy auténtica. Sí que os digo de él que es especialista en mindfulness, se dedica a acompañar a personas en su transformación a todos los niveles de conciencia. Y esto me llama mucho la atención de él porque he podido ver entrevistas de él, sé que está también enfocado en el tema del coaching deportivo, pero he asistido incluso en directo a charlas de él y le he visto hablando de la imaginación, he hecho talleres de él hablando de la imaginación, sé que también es escritor, divulgador, comunicador, entonces no sé cómo definirle. Así que Tony, bienvenido y te presentas tú. Pues muchas gracias, Sara, por invitarme a tu espacio. Así que, bueno, es un placer estar aquí para esta charla, este ratito de charla. A mí me gusta mucho más este tipo de entrevistas o de conversaciones, dejarlas de forma libre para que vayan fluyendo por los temas que nos puedan interesar a ambos. Si ya de por sí las charlas que doy o los cursos que doy normalmente no los preparo, pues una entrevista bueno, que en definitiva es un poco para conocerme o para saber un poco más de mí, entiendo, para lo que es tu público, pues menos todavía. Claro, totalmente. Yo creo que se agradece mucho también cuando, bueno, yo por lo menos lo agradezco, pero creo que también el oyente, que uno venga con lo que tiene y con lo que tiene hoy. Un mal día, un buen día, con, bueno, con lo que somos. Sí, sí, sí. No, como eres, tal y como es uno mismo y sabiendo que lo que sabe y lo que hace es lo que es y sin ningún tipo de problema. Al final uno es una persona que tiene un trabajo, tiene una vida, Mm, aplica unos conocimientos, tiene unas herramientas y yo entiendo que la gente que puede interesarse por tu trabajo quiere conocer eso, no quiere conocer algo eso que es, puede leer en un libro perfectamente. total, porque vosotros ponéis Tony Ram en Google y os aparecen pues un montón de cosas acerca de él. A mí sí me gustaría saber un poco con este enfoque, ¿cómo te defines hoy? Sí, pues fíjate, yo me defino, por resumir, como life coach y profesor de mindfulness, porque al final es un poco mi misión, es abordar, como tú has dicho, todos los espacios de la consciencia. ¿Y eso qué es? Claro, un poco para definirnos un poco Mm, mejor. Claro, para mí la consciencia va desde lo físico a lo espiritual. Desde lo más físico, que tiene que ver con el cuerpo físico tal y como sí. lo conocemos, hasta la parte más espiritual, atravesando, por supuesto, todos los espacios que hay entre unos y otros, como la mente, el ego, las emociones, todo ese tipo de cosas que tenemos que Mm, conocer. Por nosotros mismos, con una visión directa de observador, no desde un libro. O sea, desde un libro es como la primera parte. Después viene la parte en la que tenemos que reconocer y conocer nosotros mismos todos estos estados, situaciones, cosas. sí. Y Life Coach para mí es el que descubre todo esto. O sea, la persona que te acompaña a reconocer todos estos estados vibratorios, que al final son estados vibratorios de lo que vivimos, que es energía, y a partir de ahí reconocerlos, interactuar con ellos, saber cómo interactuar de la mejor manera posible con ellos, y de ahí ya tú, responsablemente, pues tener tu camino, tu propio camino. Ya sabes que un coach no ayuda realmente, sino que No. acompaña, Mm. acompaña el proceso, y es lo que hacemos, acompañar.
Sí, me parece súper interesante además la manera que tienes de definirlo, porque bueno, creo que muchas veces el acompañamiento, y esto es algo como muy personal, también por lo que veo, de donde venimos, se queda muy en la superficie o solamente en un área, pues el pensamiento o el coach Mm. emocional o yo desde mi parte corporal, pero que puedas integrar todo esto y ver lo polifacético que eres, a mí me llama mucho la atención. Bajando Bueno, esto un poquito más a tierra, ¿cómo lo haces? ¿Tienes una membresía o lo haces con sesiones individuales? claro, te decía que son más de 20 años, ¿no? En esto, entonces al final, como preparador físico, profesor de pilates, como profesor de mindfulness, habiendo impartido miles de horas hacia Fíjate. alumnos, Mm, habiendo impartido cientos de procesos de acompañamiento, uno puede ser capaz de ver de tener esa visión amplia. mm. Claro, no me quedaría solo en un coaching de emociones o en un Sí, coaching del mindset, de la mente. No, o sea, yo de hecho cuando me contratan perfiles más ejecutivos, más de empresa, yo ya aviso siempre que yo no diferencio, no distingo y para mí sería una incoherencia solo que me contrataran, por ejemplo, para mejorar el área de negocios de una persona en una empresa, en un ya, ejecutivo. Yo ya aviso que eso, desde mi punto de vista, eso es imposible, porque no somos estancos. O sea, porque tú en tu casa tienes un día de mierda y tú vas a la oficina y no haces así, te quitas una no, máscara y dices, ya está, todo está fantástico, vamos a pasarlo bien. No. Y entonces mi misión es entender que como eso no es así, yo tengo que acompañarte en tu ser. Y tu ser es todo el día, cuando estás en el váter y cuando estás en una reunión de ejecutivos. Por lo tanto, mi coherencia es esa. Por ahí es donde yo efectivamente. Mm, aplico mi trabajo. Y me decías cómo lo hago. Aquí hay muchas formas en las que yo interactúo con las demás personas. Desde la más general, que sobre todo es con mi contenido en redes sociales, en Instagram, en Spotify, con mis podcasts, donde las meditaciones han superado el 500.000 de reproducciones, que no está nada mal en todo el mundo. Todo mi contenido en abierto, por así decirlo, que está tienes ahí. mucho contenido además gratuito, muy generoso con esta parte. Mm, Muchísimo. Yo creo que diría que más de 300 programas de mindfulness, fácil, están en abierto arriba, programas de, bueno, pues las entrevistas que me han hecho, lecciones gratuitas con empresas como Unity, como Mindalia, sí, Cuestiona, por yo he ejemplo, que tú visto. estuviste Ujú, en sí, una con Cuestiona. Y bueno, esa generosidad tiene también que ver con la generosidad con la que a mí me trata el mundo. Tú sabes que esto es reciprocidad absoluta. sí, Cómo tratas el mundo, el mundo te trata a ti y viceversa. No hay un orden. Esto es recíproco. Y ese juego es muy interesante saberlo. Y después, y después de esto, sí que estoy en octubre estreno una membresía en la mm, que voy a hablar de life coaching en general. Cerré este verano una membresía de mindfulness y me he subido al reto de ampliar el horizonte. muy Tenía bien. esa necesidad. O sea, no quería limitarme solo a algo que sé que se me conoce, tengo un nombre establecido. Tú hablas de Tony Ram y enseguida mindfulness. Sí, ujú, Y, y yo que quiero realmente ser yo, quiero que la gente me conozca tal y como soy y tenía la necesidad, por un lado, de abrirme a todo lo que yo he cultivado en toda mi vida, que no es solo el mindfulness, con sino mucho es trabajo. Ujú, todo un estilo de vida total, completo, desde, como te decía, desde el cuerpo, la vibración más densa hasta la vibración más elevada. Y por otro lado, también una parte humorística que la gente no conocía de mí, más simpática, y que estoy disfrutando mucho en mi nuevo podcast, en un podcast que tiene que ver con el desarrollo personal, pero también con el humor, que es fíjate, Nemoción. esto sí me ha sorprendido. He visto por ahí que tienes un nuevo proyecto en Spotify, creo, si no me confundo. Ahora nos cuentas Sí. dónde te encontramos, pero no, no sabía, esto sí me ha sorprendido. Oye, pues muy bien, sigue Sí. integrando. Mm. Es necesario. Y bueno, el humor, ya en la escala de la consciencia del doctor Hawkins, el humor, la alegría, está en la parte más alta de la escala de vibración, de alta vibración, junto con el amor y junto con la paz. Por lo tanto, es muy coherente que las personas alegres
y pacíficas y amorosas sean las personas que vibran más, que aportan más energía a los demás. Eso no es casualidad. Si sumas a esto que las personas más creativas, las que más ofrecen al mundo, son también las que más resuenan en estas vibraciones, pues sale lo que sale. Yo no puedo retener eso de mí, tiene que salir. Y además es que a veces uno tiene, pues como tú has dicho antes, un día de mierda. Yo soy muy fan de esta expresión y divulgo mucho también en redes de los días de mierda, que también existen y hay que contemplarlos. A lo mejor te dicen, pues vibra en amor, pues sal de... Y es muy difícil, ¿no? Ya, Pero pero ¿qué tomarte la vienes vida de con eso? humor no es tan difícil. Reírse un poco, ver la situación desde fuera de, bueno, venga, ya, la pataleta ya está bien. Y el humor sí te lleva a elevar la vibración y al amor. O sea que me parece muy, muy Has dado con el ocurrente, secreto, has dado con el secreto del humor, mm, muy que ocurrente es y muy ese coherente. rompe, el humor rompe con los patrones negativos de la forma más sencilla, mucho más que, pues vibra en amor, Yo pues vibra en lo paz. utilizo Digo, mucho, sí, claro, si cuanto más me lo dices, más estoy que quiero reventarte. ¿Cómo voy a vibrar en amor? total, total. Y hay situaciones en las que, hombre, obviamente, con una persona que veas que está en una amplitud de conciencia, porque si no se va a enfadar, pero hay situaciones que son tan cómicas, si salimos del personaje y tú te observas a ti mismo quejándote, pataleante, llorando, porque las cosas no son como tú quieres que sean. Totalmente. ¿No? Mm, Y te añado, incluso situaciones en las que gente te manipula o narcisistas te manipulan, cuando tú sales al observador desde fuera y observas la situación y ves como alguien no te responde en todo el día porque conscientemente quiere hacerte sí. daño, o te da largas, te hace un comentario malintencionado, eso que si estamos desde el ego nos resultaría hiriente, con la lógica y la razón, desde el observador te ríes. Este pedazo de gilipollas, ¿qué está haciendo? Pero hay que Porque es su permitirse, movida. reírse, sí, Claro, sí, sí, claro. Como sí. ves que es su movida, absolutamente, tú te ríes de la situación. Y bueno, por supuesto, si eres inteligente, te alejarás de esa situación o bueno, o te lo pasarás bien hasta que tú digas, oye, ya está bien, hasta Cuando te luego, canses también de quédate con esto sufrir. tú. Pero el humor hace eso. El humor es capaz de romper el paradigma del ego, de tomarse las cosas, pues eso, en primera persona, de una forma negativa, y trasciendes a niveles de conciencia superiores más fácilmente. También es verdad que hay que, por supuesto, al mismo tiempo trabajar tus heridas, tus traumas Sí, y hacer esa pero no introspección. tanto foco, esto yo lo digo mucho y hay que trabajar las heridas, sí, hay que trabajar el niño interior, hay que trabajar los traumas, obvio, y las enfermedades y todo esto, pero hay que vivir también y hay que conectar con la alegría y desde ahí esto me da un poco paso, fíjate, sin pensarlo, al tema donde quiero llegar, a la imaginación, porque a veces la vibración es tan densa o las cosas que pasan son tan, bueno, etiquetémoslas de negativas que uno no sabe cómo pasar pero conecta con la compasión, ¿no? Pero conecta... Es muy difícil, ¿verdad? Pero este humor sí que quizá me permite relativizar y me permite conectar con una ilusión y esa ilusión me abre las puertas a la imaginación esta que tanto te escucho hablar de ella. ¿Cómo conectarías esto, Tony? Sí, bueno, la imaginación para mí es una fuerza creadora del universo que tiene que ver con lo que somos los seres humanos hoy. O sea, sin imaginación los seres humanos no serían seres humanos. O sea, no podríamos haber trascendido la materia, haberla dominado, haberla moldeado. Y me gusta hacer el símil de lo que sería un alquimista. Un alquimista en el antiguo Egipto, la alquimia, así muy resumidamente, es una de las primeras que nos hayan llegado. Que nos hayan llegado es una de las primeras líneas de conocimiento espiritual, junto con el hermetismo, pues tiene 2500, 3000, hasta 4000 años. Y en los templos egipcios se estudiaba, sobre todo en los templos de Tot, del dios Mm, Hermes, Tot, Mercurio, se estudiaba esta disciplina imaginal. Gracias a los sufíes, que es otra corriente mística que viene del Islam, aunque no es el Islam, es una corriente que trasciende al Islam. Los sufíes como Rumi, como Ibn Arabi,
pues bueno, están bajo ese paraguas del Islam, pero tenemos que tener en cuenta que el sufismo son místicos que vienen que ya existían antes del Islam y bueno, me atrevería a decir que antes del cristianismo. Entonces, ellos recuperan la alquimia como la conocemos hoy. ¿Y qué es la alquimia? La alquimia es la meditación en las imágenes. Ujú. Observar las imágenes, el mundo imaginal y cómo trasciende y se transforma este mundo. Entonces, teniendo en cuenta que la imaginación es una energía muy visual que nosotros observamos, como decía William Blake, es el plano intermedio entre el mundo espiritual y el mundo material, Mm. es el mundo donde suceden todas las cosas, Me encanta donde cada vez que te oigo decir esto. podemos observar en ese mundo de la imaginación cómo nace una novela, cómo nace, cómo se diseña un lápiz, cómo se diseña cualquier cosa, porque desde esa materia es como se materializan luego las formas, desde esa materia imaginal. Y al revés igual, cuando nosotros vamos de camino a lo espiritual, si atravesamos, si entendemos bien las reglas de este mundo de la imaginación, de lo imaginal, que es un mundo absolutamente real, es un mundo, no, esto no estoy hablando de algo fantasioso, es un mundo que está en este mundo, es un plano vibratorio de este universo en el cual, si conocemos sus reglas, podemos aprovecharnos y transformarnos a través de este mundo mucho más fácilmente. Aquí, por ejemplo, maestros más recientes que los egipcios, está William Blake, que ya te lo he comentado, Shakespeare también habla mucho, deja ver este mundo, incluso Cervantes me atrevería a decir, Swedenborg, también es una persona que habla mucho de este mundo, y te hablo del ámbito europeo, podría Sí, hablar de otros ámbitos. sí. Tony, ¿esto tiene que ver con la ley de atracción o son cosas completamente distintas? Bueno, mira, la ley de atracción es un punto peligroso hoy Mm. en día, porque veo en muchos ámbitos que está muy mal interpretada. Poco La ley prostituida, ¿no? Se muy habla prostituida. tanto, sí. Claro, hay que tener en cuenta que la ley de atracción o la ley de correspondencia, como sería Sí, correcto decirla, es una de las 7 leyes herméticas de oro áureas o espirituales que dictó hace 3000 años en el Poimandres Hermes, que escribió de primera mano desde el propio dictado del universo. Es decir, Poimandres, el universo, le dictaba a Hermes las leyes principales del universo, y son 7. Y una de estas leyes es la sí, correspondencia, una de 7. sí, sí, Claro, sí. si las 7 no hacemos nada, eso para empezar. Tenemos que entender Ese las punto es 7. importante. Claro, si tú en el mundo de hoy solo coges, o sea, agarras una de esas leyes, que no es la más importante, por cierto, todas son principales, pero Ujú. agarras una ley, la de correspondencia, que dice que lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, que es muy Exacto. famosa, es dentro del poema de la tabla esmeralda, pues es una de las Sí. frases más conocidas. Claro, si solo te quedas ahí, no es suficiente, no va a funcionar. Esto podría explicar por qué a veces la gente dice, pero si estoy imaginando, si estoy decretando y no Ya, funciona. sí. Pero bueno, Lo que quieras. este es otro super melón para otro día. No me quiero ir de la imaginación, Tony, por lo menos No, un pero ratito. ojo, tiene mucho que ver porque tú lo que imaginas Sí, es lo que vives luego. Tú lo proyectas fuera y vives de tu imaginación. El mundo que observamos es nuestra imaginación. efectivamente, pero hay que ser también corresponsable con el resto de leyes, como bien dices. Yo no puedo decretar, o yo no puedo, es una opinión muy mía también, ¿no? El querer ser correspondiente con X situación si a lo mejor no estoy siendo justo con las personas que tengo enfrente o no, bueno, pues otra serie de cosas. Entonces, tiene ¿No? mucho sentido esto que dices, ¿eh? Pero bueno, es que esas cosas que ves, esas personas que ves, eres tú mismo. Así que da igual. Tienes que, Efectivamente, ente- y he tienes sido que yo entenderlo. y seré en muchos momentos de mi vida, Claro. totalmente. Mm. Entonces, como todo lo que observas, todo lo que sientes, en resumen, todo lo que sientes por tus 5 sentidos, eres tú, interpretándote a ti mismo, a ti misma. Por lo tanto, en este momento la misión es entender por qué te suceden las cosas de fuera, pero en base a lo que tú llevas dentro, porque ese mimetismo es total, es 100%. O sea, lo que es adentro, te lo recuerdo, es afuera,
y lo que es arriba es abajo. Hermes no dijo lo que es afuera es adentro y lo que es abajo es arriba. No, 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 Ya, no. Lo dijo como lo dijo. Lo que es adentro es afuera y lo que es tal arriba cual. es abajo. No lo dijo al revés. Esto es muy importante. Por lo tanto, tenemos ya la herramienta de la ley del espejo o la ley de atracción que realmente, pues bueno, Rhonda Byrne, aparte de copiar a Neville Goddard, aparte de copiarlo y plagiarlo absolutamente, destrozó con su libro La ley del espejo. No lo Es leí. horrible, ese Ujú. es un libro terrible. Y bueno, a quien le interese, por supuesto, le recomiendo Neville Goddard, que Sí. es un místico de este siglo pasado. Sus libros están gratuitamente en Internet y él sí, al menos él sí que tiene una propiedad de hablar bien de la ley. Habla mucho de la imaginación y explica Mm. muy bien el proceso de manifestación que tiene que ver con la ley de atracción. Él lo explica muy bien, pero él, insisto, se remite también a los antiguos Sí. místicos, Mm. que Ronda, que creo que se olvidó un poquito de mencionar esto. Parece que tuvo una visión, una iluminación y se le olvidó citar que ella no ha inventado nada ni sabe nada de esto. De hecho, Ya, demuestra en su libro que poco sabe del tema. ya. Tony, hablabas antes de unas reglas de la imaginación. Dijiste, si se conocen, ¿cuáles son estas reglas y para qué nos puede servir la imaginación para, pues no sé, cómo utilizamos esto en el día a día? Pues mira, si quieres volvemos a las 7 leyes herméticas. Sí. La primera de todas estas leyes es la ley de la consciencia o del mentalismo, y esta ley te dice que todo es consciencia. O sea, el universo es un yo soy, un Ujú. eterno eco de ese yo soy. Y todo es consciencia, todo. Desde lo más material a lo más espiritual, todo está hecho de consciencia. Y si te vas a la segunda ley, descubres que todo es vibración, que cada cosa tiene su correspondiente vibración. Entonces, conociendo bien estas dos primeras reglas, que son las más importantes de las 7, ya podemos entender dónde se encuadra el mundo de la imaginación. O sea, el mundo de la imaginación es una energía que vibra entre este mundo, el denso, el Sí. físico, y el mundo que conocemos como espiritual, ¿vale? Es un mundo intermedio. Ujú. Vamos a resumirlo en eso. Y a partir de aquí, tú ya puedes entender que puedes trabajar y moldear con la imaginación para poder trabajar tu espiritualidad perfectamente. Entonces aquí es donde empieza ya un trabajo que yo invito a hacerlo, por ejemplo, con la meditación, con el mindfulness. Me parece muy útil utilizar el mindfulness. ¿Por qué? Porque hay una clase de meditación, la meditación guiada, la meditación más visual, que te ayuda a generar esas imágenes en tu mente y a poder funcionar de esta forma, de la forma imaginal. Entonces tú puedes empezar a alimentar tu imaginación. Yo creo que con esto se puede entender por qué es tan importante estimular a nuestros niños con el mundo de la imaginación Te iba y a dejarnos preguntar de ahora un teléfonos poquito. móviles y dejarnos de teléfonos móviles que lo que hacen es coartar y adoctrinar a los niños y limitarles la imaginación. Sí, te iba a preguntar un poquito por ahí, porque sé que tú tienes cuentos infantiles. Me llama mucho la atención porque son los típicos cuentos que usamos muchas veces para tranquilizar o dormir niños, pero si tú los escuchas, son también para despertar adultos. Entonces, Qué bueno. Sí, creo que sí. tienen como un mensaje subliminal y que están enfocados, en mi manera de interpretarlo, sí, para tranquilizar al niño, para... Pero creo que si el papá o la mamá llegamos a escuchar el mensaje que hay detrás, porque me preocupa, bueno, yo tengo un niño de 7 años y me preocupa infinito el mundo en el que estamos. Entonces te iba a preguntar, aparte de que nos cuentes un poquito de estos cuentos y de si tienen meditaciones para niños, te quería preguntar un poco cómo ves el nuevo mundo, porque claro, es que los niños no saben imaginar. Es que yo a Alejandro no le pongo pantallas y aún así le pregunto qué regalos quiere para el cumple y le cuesta, veo que le cuesta imaginar. Y esto también lo veo en adultos y en mí misma, a veces no sé imaginar. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Bueno, que los estimulemos con todo esto. Yo, por ejemplo, en Spotify tengo un canal de cuentos de sabiduría
aparte del de meditaciones, yo invito a que la gente en Spotify, pues aquí es donde subo los cuentos de sabiduría que leo en el programa, en Espacio Mindfulness, en mi programa serio de Spotify. Allí está todo. Y los cuentos de sabiduría para mí son justo lo que tú has dicho. De hecho, yo a veces utilizo esa misma expresión que tú dices, son cuentos para que los niños se duerman, pero para que los mayores se despierten. Ujú. Es así. Y por suerte la filosofía, todas las filosofías del mundo, todas, y todas las religiones del mundo, y en todas las épocas del mundo, han habido seres humanos que han entendido que la metáfora, que el cuento, que la historia es de lo que realmente estamos hechos los seres humanos. Decía una poetisa estadounidense, Muriel Rukeyser, que el ser humano y el universo no están hechos de átomos, están hechos de historias. Qué Y es bonito. totalmente cierto. O sea, por mucho que la física te diga cómo está hecha la materia, todos son historias. El ser humano no se entendería sin una historia. A ti cuando te dicen tú quién eres, tú cuentas una historia. Tú cuando tienes que entender algo, escuchas un relato. Entonces, los seres humanos que han escrito estos cuentos maravillosos en todas las culturas, yo tengo una colección de libros, de hecho, me colecciono libros de cuentos de sabiduría, tengo más de 60 libros de cuentos, eh, cuentan historias que en apariencia son divertidas o incluso te ríes como las del famoso Nasruddin, pero detrás de esas historias hay una sabiduría absolutamente espectacular. Me Y parece sería mi opinión. maravilloso y este regalo que haces, pues divulgando acerca de estos cuentos, yo los utilizo a veces con niños en sesiones y creo que es un contenido que aporta mucho valor en un mundo de estímulos, de pantallas, de tablet, de no puedo hacer otra cosa, si yo ahora te doy la tablet, el móvil, Entonces, bueno, Mira, también poder un utilizar la regalo, tecnología de otro modo. un regalo que os hago. Seguro que conoces el cuento de la liebre y la tortuga. Es famosísimo. Bueno, ese cuento tiene miles de años. Lo escribió por primera vez o dictó Esopo, un griego. Y si algún papá o mamá nos está escuchando, que se haga con el libro de cuentos de Esopo, que es una recopilación fabulosa de cuentos que dirás, pero si este cuento es de mi abuela, de cuando me contaba. Bueno, pues tiene más años que tu abuela el cuento, ¿eh? Tiene 1500 o 2000 años ese cuento. Y es maravilloso descubrir estos cuentos de sabiduría europeos o más tradicional, de la tradición europea. Después, por supuesto, nos vamos a los hermanos Grimm, por ejemplo, pero realmente hay más antiguos y son todos maravillosos. Y cómo con esta metáfora podemos sembrar estas pequeñas semillitas de conciencia en los niños. No, no hay que hacer nada. Habrá gente que se preguntará, a veces se me olvida bajar un poco a tierra. Hay gente que nos escucha, que no está tan metida en el ajo como nosotros, entonces Pero se es que no hay que hacer pregunta, nada. se Es que preguntará qué es una metáfora, para qué vale, qué hay que hacer, y por eso pregunto tanto. es un cuento, solo hay que leerlo. Ujú, Nada más. Aunque tú no entiendas la metáfora que hay detrás, fíjate, el psicólogo, que es uno, dentro de mi filosofía en consulta o en los programas, yo lo que me dirijo por la psicología transpersonal. ¿Vale? Si hay un camino en psicología, yo lo que hago es elegir la psicología transpersonal, que es la que más me gusta y la que yo sigo en mis consultas y en mis programas. Entonces, de hecho, es una de las patas de mi sistema de mindfulness, la psicología transpersonal, junto con otras 4. Entonces, dentro de la psicología transpersonal, el psicólogo Carl Gustav Jung del siglo mm. pasado, que es uno de mis maestros, alquimista y psicólogo, y místico, por supuesto, él decía que Discípulo había 4 de niveles. Freud. Alumno de Freud, muy bien, sí, sí, alumno renegado de Freud, que después se fue Luego se y dijo, cabreó. no, no, yo voy a hacer mis cosas. Y él hablaba de 4 niveles de lectura de un cuento o de un texto, Ujú, ¿vale? Está el nivel literal, que es literal, o sea, lo que lees, punto, ¿vale? Nivel literal. Después está el nivel moral, ese cuento en qué contexto, de qué sociedad está escrito y moralmente qué nos puede decir de esa cultura. sí. Después está el nivel metafórico, que es el aprendizaje de ese cuento, ¿vale? El aprendizaje que tú puedes ya, con un pasito más, descubrir.
Y por último está el alegórico. El nivel alegórico es el nivel simbólico. Este cuento a nivel simbólico, ya transformando todos sus personajes en símbolo, ¿qué me está diciendo? Claro, wow, aquí se abre un mundo. Sí. Mm. Eh, Sin embargo, volviendo a tu pregunta, da igual. Lo importante es leerlo. Leer el cuento, lo que provoca en el niño, bueno, y en nosotros, es poner una semillita. Imagínate, aunque no lo hayas entendido el cuento o no le hayas extraído todo el jugo, porque lo de no haberlo entendido es un juicio que está mal. O sea, tú lees el cuento, tú lo disfrutas y lo que entiendas está bien. Ujú. Tú has plantado una semilla en el niño que ya está ahí, da igual. No hace falta que le Maravilloso. expliques al niño el cuento, la simbología del cuento. No, 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 no. Ni a ti tampoco hace falta que te lo Y explique. además que si no lo quieren leer, que si el niño está montando una pataleta enorme, que no estamos aquí nosotros para juzgar si le tienes que dar tu móvil o no, eso pregúntame por privado que yo ya te cuento. Se lo pones en Spotify que Tony Rand se lo cuenta, o sea, que Claro. no hay excusa para no poder, pues, no sé, usar la tecnología también de una manera como más Ah, no, claro. consciente. De hecho, una de las cosas que más me emociona a mí en mi trabajo es cuando me escriben por redes sociales, por todas las redes sociales, y una mamá o un papá de Argentina o de Chile o de Uruguay o de México o de Nueva Zelanda te dicen, mi hijo está escuchando tus programas y me pide a Tony Ram por la noche. Bueno, Sí, que a veces me emociono, te soy te oí sincero, decirlo en Cuestión a Experience me emociona. y me dieron ganas de decírtelo, pero mi hijo también escucha tus meditaciones y escucha tus cuentos. Me llama mucho la atención, no sé si te gustan mucho los niños o tienes un especial interés por la infancia, pero me llama mucho la atención esta faceta tuya. Mm. Bueno, no, no la he buscado. Yo no tengo hijos y yo no la he buscado y la acepto como viene. Es cierto, no, no te puedo decir el motivo, pero es Ujú. verdad que soy un profesor de mindfulness que por alguna razón que yo también desconozco, conecta cuando escuchan los niños sus Les cuentos o gusta. sus programas, les gusta. Y tampoco me preguntes qué ocurre porque eso es algo que es la magia del ser. Yo no puedo Mm. decirte, hago Sí. algo conscientemente para que eso sea así, no sería yo. O sea, no, no sé qué es, pero es cierto que muchos niños se enganchan al mindfulness con mis meditaciones y con mis cuentos. Bueno, a mí me llega la ilusión, ¿no? Y las ganas. Pues quizá, no sé si tiene que ver o no, Oye, los niños ven bien, los niños ven bien. pero los niños conectan mucho pues, con este ser, con esta ilusión. Tony, nos has contado un montón de cosas que haces, te veo más polifacético todavía de lo que yo creía. Y te pregunto, aunque yo ya lo sé porque te conozco, pero algún oyente puede preguntarse. ¿Hay algún método que integre todo esto que yo pueda decir, voy a llamar a Tony o voy a escribir a Tony en las redes sociales que ahora nos vas a contar y yo quiero trabajar con él? ¿Hay un método que lo integre todo o no? ¿O con cada persona es diferente? Bueno, las dos cosas, Son aparte, correctas. la primera, claro, exacto, las dos cosas. Por un lado, sí que estoy trabajando después de tantos años de enseñar mindfulness, de enseñar ese camino interior, de acompañar y de mostrar el camino que he hecho yo desde hace muchos años. Sí que me he dado cuenta de que mi camino, de alguna manera, ha tomado una forma que ya pueden aprovechar otros, ¿vale? De alguna manera ese camino interior ha sido un camino que he visto que tiene ciertos pilares. Y estoy preparando tanto un curso online como un libro que describe ese camino y que es un método, es una escalera más dentro de las muchas escaleras que hay que funcionan, otras que no funcionan, pero al final lo que importa es que tú encuentres una que funcione, una escalera de la conciencia que suba hasta ese lugar donde te conectas contigo mismo, contigo misma. Y efectivamente, en mi camino y después de muchos años, he encontrado que hay una metodología detrás de lo que yo hago o digo. Y estoy escribiendo sobre ello. Además, también estoy, pues eso, hay un curso previsto de mindfulness fundamental, de lo que sería la parte más básica. Y bueno, también escuchen mis redes sociales y mis podcasts, que es donde Ujú. más van a encontrar esa esencia. Pero hay que ponerle orden a todo eso, hay que estructurarlo y en los cursos de mindfulness que estoy dando ya en empresas,
por cierto, y para personas más a nivel presencial, tengo pendiente el curso online, ese curso de mindfulness fundamental, lo tengo pendiente porque mucha gente en todo el mundo me lo está pidiendo y creo que hay que hacerlo. Así que eso tiene que surgir, tiene que salir. ¿Cuándo verá la luz el libro? Que ya me habían chivado que estabas... Espero que este año que viene, espero que este año que viene esté ese libro. Hay varios proyectos de libro. El problema de conectarse con el mundo de la imaginación es Ujú. que surgen muchas ideas y tienes que concretar mucho porque estas ideas realmente cuando tú la tienes en el mundo de la imaginación, hacerla bajar a este mundo material requiere un esfuerzo muy grande y hay que Uf. estar trabajando en ese esfuerzo y querrías escribir 3 libros al mismo tiempo, pero no puedes. Tienes que ser realista porque tu mente soporta un embudo de energía que baja hasta aquí y lo que haces es lo que puedes hacer. Entonces ahí entra un término budista que me gusta mucho, que es el de la aceptación. Tienes que Mm. aceptar las cosas como son y ya está. Y tienes que fluir dentro de lo que tú ves que puedes hacer. Tengo ahora mismo 3 proyectos bonitos, 3 líneas. Una línea es con actores y actrices, bueno, con intérpretes. He estado trabajando este verano con una productora mexicana que ha venido a España y hay un proyecto muy bonito que es casi, diría, cinematográfico, espectacular, que sale el año que viene, que está enfocado para mindfulness para actores y actrices. Luego hay Wow. otro proyecto muy bonito que tú conoces también bien, que es el del coaching mental para deportistas de alto rendimiento, que también Ujú. estoy en esa línea. Estoy preparando con un buen amigo y de los mejores expertos en liderazgo en español que conozco, estoy preparando un máster de alto rendimiento para ejecutivos. Hay una entrevista tuya, además, perdona que te corte aquí, pero alguien estará pensando, ¿se ha metido Sara en el coaching deportivo? No, en ese jardín todavía no, No, y creo que pero no es mi campo, pero le han hecho una entrevista en Marca hace relativamente poco y creo que hablas un poquito más también de este proyecto. Perdona, exacto. que te corté ahí. Sí, sí, eso, me entrevistaron en Marca y la verdad es que muy feliz de ello. Y bueno, gracias a esta entrevista también se pusieron en contacto conmigo deportistas y Ah, se muy bien. interesaron por mi trabajo humanista dentro del deporte, porque parece mentira, pero aún llama la atención algo Proyecto que muy para mí bonito, sí. sí, Mm. debería ser un hecho, pero bueno, ahí está mi lado humanista. No digo que sí a todo el mundo, si yo no veo que estés alineado con mis valores, no voy a trabajar contigo ni tú conmigo. Oye, también eso, ¿no? Es recíproco. Y después está mi parte más general, la de life coaching que te he dicho, que es ya para el mundo en general, con ese libro de mindfulness general, para hablar de la atención. Estamos perdiendo la atención los seres humanos de una forma alarmante. Muy alarmante, da mucho miedo. Mm. Es urgente hablar de atención desde el mindfulness para dar herramientas, para ofrecerlas, para estar ahí. Tony, siento que eres, estoy etiquetando, pero si tuviera que Está bien. definir ahora cuando yo terminase la entrevista contigo, alguien me dijera, oye, ¿qué tal es Tony en el tú a tú? Yo le diría, es una Wikipedia, o sea, de cada cosa que tú dices podría hacer 28 millones de programas, porque ahora mismo, pero bueno, voy a elegir ahora atención o no, voy a tirar, voy a ser un poco egoísta. Has dicho algo que a mí me ha resonado dentro bastante. La mente no puede soportar lo que la imaginación sí, aceptación, fluir y yo añado, fluir con acción. O sea, esto pasa, Tony, esto Pasa, pasa. Cuando pasa. empezamos a utilizar la imaginación es increíble. Yo he pasado por momentos en los que, por eso digo ser egoísta, porque me lo llevo a mi terreno, he pasado por momentos de no. No tengo imaginación y no tengo atención, si es que va todo muy conectado. Y como no tengo atención, no puedo imaginar porque no sé lo que quiero, porque no tengo foco, porque, ¿vale? Todas estas cosas. Y hay momentos que imagino tanto que me cuesta mucho, o sea, ¿en qué momento? Claro. Y claro, a mí me cuesta, y yo metida en este mundillo 7 años, tú que llevas 20, pues no me puedo imaginar lo que esa imaginación puede llegar ya, pero yo hay veces que no me da, y como tú dices, y yo digo que sí, sí me resuena, y digo que no, sí, estoy un poco ahí, y algunos compañeros estamos un poco ahí, ¿cómo bajamos esto a tierra? Todas las cosas que imaginamos, ¿y qué hago Sí. ahora? ¿Y dónde pongo foco? Sí, sí. Es que eso es algo que es muy normal, es muy normal. Fíjate, los antiguos, en todas las culturas, te dicen que los sabios y los locos se parecen mucho.
Ah, sí. Eso lo dicen mucho. Hay que centrarse, hay que prestar atención bien por Rozan, qué lo sí, dicen. rozan. Claro. Y Es la una diferencia línea. es justo esto. Claro, si tú te despertaras hoy, imagínate, hoy te tocara una varita y te despertaras y tu mente no está preparada para ese despertar, te volverías loca. No soportarías esa energía, ese torrente de conciencia. Tu mente se volvería loca, se Y trastornaría ahí te realmente. diagnostican. Claro, claro, hay neurosis, hay esquizofrenias, bueno, de hecho en psicología transpersonal, la familia Grof, que me gusta mucho, tiene un libro muy interesante en la editorial Kairos, que habla de este tipo de procesos psicológicos que se van de las manos y que realmente son procesos espirituales mal tratados, mal acogidos, mal trascendidos, pues es un poco esto. Claro, entonces, el loco y el sabio se parecen. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que tienen acceso a esa conciencia universal, pero el sabio está preparado para acceder a ello y poder ofrecer de una forma coherente en este mundo en el que vive esa información. El loco no. El loco no está preparado para esto. Y eso es un problema. Claro, es una pena, porque cada loco podría ser un sabio en potencia, un despierto, pero por cualquier motivo pues no ha podido ser. Y Pero es hay aquí donde veces está el que se peligro. nos va, ¿verdad? Y llegamos a Claro, enloquecer y saber claro. ver ahí, reconduzco. Ahora, hay artistas que dices, es que ese artista en el pasado y actualmente, artistas locos, absolutamente locos, pero geniales. Y es precisamente por esto. Claro, entonces hay que ser, cuando tú estás en una posición de profesor, tienes que ser cauto y también tener cuidado con todo esto, porque yo lo que no quiero es que a ningún alumno o una persona que me escuche se vuelva loca, porque tenga la capacidad de acceder a esos estados de conciencia y no esté preparada para asumirlos. Así que hay que ser precavido, hay que también tener un punto de saber estar y entender que no todo el mundo puede en todo momento acceder a esos estados de conciencia o de visión, porque cabe el riesgo de que esa persona pues tenga efectos secundarios que no son buenos para esa persona, vaya. Cómo pasamos de loco a sabio, cómo nos preparamos para que sí que podamos soportar toda esa información que queremos Claro, crear. ese es el camino. Ese es el camino del despertar. Ese es el camino del que escribió Joseph Campbell en el famoso viaje del héroe, que Ujú, está también muy trillado, pero que ujú. tiene miles de años. Joseph Campbell, bueno, le puso un poquito el título, pero desde la Odisea y más allá, el viaje del héroe es un viaje de la persona, del ser humano, que empieza a despertar. ¿Y esto qué es? Empiezas a ser autoconsciente, empiezas a observarte a ti mismo y empiezas a descubrirte a ti mismo. Y hay diferentes etapas en este camino y si tú quieres saltártelas y te lo saltas todo y te da igual todo, pues acabas un poco en la locura. Ese es el problema. Total, es que creo que es una línea tan fina, interesante. Y la atención, venga, Tony, tenemos 5 minutitos para hablar un poco de la atención, porque también me parece un tema súper importante. Sí, eh, que todos podéis observar, que yo creo que cada uno haciendo autoanálisis, yo misma me veo que digo, voy a escuchar una clase de, pues no sé, voy a escuchar el programa de Tony Rani de Sara. ¿Cuánto tarda tu mente hasta que empiezas a sentir, voy a poner una lavadora, voy a ver si me ha escrito mi marido por WhatsApp, voy a ver si preparo la cena? Es muy loco esto, ¿no? sí, y cada vez está peor. Y cada vez vemos a niños peor. Y cada vez hay más TDAH, Y te iba a decir, y los diagnostican. claro. Y Eso cada es. vez se piensa que esto es un problema que hay que medicar de alguna manera y no nos acordamos de, A los de padres, la hay que necesidad. medicarnos a los padres. Bueno, Porque va. también. Claro, vamos a verlos. Al final los hijos son copias de los padres. Queramos o no, un hijo, sea como sea, siempre es una réplica de sus padres. Los padres, de alguna manera, dan en herencia a ese hijo todas sus heridas para que las siga tratando en su generación y sea esa persona quizá la que sane la línea ancestral de seres que lo preceden y de las heridas que han tenido los otros que le han tocado a esa persona en sí. Pero el problema está en que en la sociedad en la que vivimos hoy
está ocurriendo algo que nunca en toda la historia del ser humano ha ocurrido. Y es que el ser humano está cediendo su poder, está cediendo su atención, que es el único poder que tiene, por cierto. Sí. Mm. Es la primera vez en estos, desde la revolución industrial hasta hoy, está cediendo su poder. Y es terrible porque es la primera vez que el ser humano está siendo peor en la historia del ser humano. Desde hace 150 años hasta aquí, más o menos. Totalmente, porque luego dicen, nos manipulan. ¿Te dejas manipular? ¿Dónde estás poniendo la atención y el foco? ¿Tú qué estás eligiendo? ¿Escuchar a Sara en Relax FM y con Tony Ram? ¿O estás viendo, no sé, no quiero decir cosas, pero todo el mundo me Viendo una serie entiende? de novelas, una serie de crímenes, por Sí, ejemplo, ¿no? Que sí. bajan tanto la vibración. O una novela negra, algo así. Ujú. Claro, Pero bueno, o las noticias. es que Tampoco no viendo quería televisión. decirlo, Ah, pero no, yo todo. sí, por favor, que nadie vea las noticias, que apaguen la tele, la radio y no lean los periódicos. Por favor. No, 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 Sí, eso eso baja la es, vibración de eso una es. forma Claro, terrible. pero decimos todos, es que nos están manipulando. Mm, Pero, pues vuelve a ti, vuelve y claro, pon atención en lo que realmente te interesa. claro, eso es un escenario. O sea, eso es una mentira, una ficción. ¿Vale? Vamos a decirle ficción para no llamarlo mentira y parecer que es un juicio. Todo lo que ves ahí fuera que hacen los políticos, que hacen los empresarios, todo es una ficción. Una guerra es una ficción, y lo siento, pero es una ficción que otras conciencias han preparado para manipularte. Y tú tienes el poder de darle atención a eso o no. Y Efectivamente. sinceramente me parece que como profesor de mindfulness, como life coach y después de miles de horas de trabajar en esto, la mejor inversión que puede hacer un ser humano, la mejor inversión es prestarse atención a sí mismo y Te verse cambia por la dentro y vida. ver qué hay. Mm. Es la mejor inversión, la mejor, Mira, indiscutiblemente. no tengo todavía tanta experiencia como tú, pero yo también acompaño por ahí, tengo un grupo de meditación semanal. Y es que a mí la meditación me cambió la vida, porque yo Sí, cedía la lo leí, atención, sí, lo he leído en un artículo tuyo. mm, Qué bien, qué bien. pues es que cedía por ahí la atención a cualquiera y al final es que el mundo, es que el mundo, es que el mundo, sí, yo vivía con un dolor de pecho increíble, recurrente, con esta sensación como de que me faltaba algo continuamente. Y la meditación, que mira, fue por mi marido que yo dije, a ver, ahora qué tontería se ha inventado este hombre que se sentaba y se ponía con una aplicación y entonces yo dije, pues voy a probar Qué y bien. madre Pues mía, me qué cambió la bien. vida. Mm, Bueno, te tocaba también despertar en ese sentido. Así que ujú. bien, porque era tu momento, lo aceptaste y te llegó algo que tenía que llegarte. Yo siempre cuento en estos casos una anécdota en la que yo empecé muy jovencito, a los 14 años empecé con todo esto. Y yo Guau. tenía en mi casa una biblioteca de mis libros y entre esos libros estaba El poder de la hora de Eckhart Tolle, que es muy conocido, es un muy buen libro para empezar Yo lo a tengo. conocer todo esto. Mm. Bueno, yo tenía mi libro ahí en los estantes. Pues yo recuerdo que 15 años después, ya con unos 30 años, yo le regalé a mi madre ese libro. Y mi madre acabó absolutamente sorprendida cuando leyó ese libro. Y le dije, mira, estuvo en nuestra casa 10 años allí, en la estantería, pasaste por allí 1000 veces y nunca te paraste a ver ese libro. Era ¿Te el puedes momento, creer no. que yo le he regalado ese libro a gente en esta faceta, bueno, que yo he tenido y no sé si tú, de querer despertar al mundo entero? Sí, hombre, Entonces, claro. como hasta que entendí que para yo ser tu terapeuta tienes que contratarme y que no es el Sí, momento de sí. todo el mundo cuando yo lo decido. Y yo quise despertar a mucha gente con ese libro, ¿eh? Y la gente lo leía y me decía, es un poco denso, Sara, ¿no crees? No entiendo nada. Y sin embargo lo han leído después como tu madre y les ha resultado revelador. Es cuando toca. Mm. No cuando uno quiere, es cuando toca. Pero también hay que ser indulgente con uno mismo, porque cuando te preguntes el porqué de algunas cosas, pues es que toca. Y Cuando tienes toca, dos toca. opciones, o patalear y que tu ego toque su herida de abandono, de rechazo, de cualquiera de ellas, o aceptarlo, lo primero de todo, aceptar el hecho tal y como es y entender por qué está en tu vida ese hecho. Entonces ahí empiezas a ser consciente y a liberarte de parte de tu sombra. Y cuando te liberas de esa parte de tu sombra,
la energía que había retenida en tu inconsciente, en esa herida, se libera y empieza a nutrir tu Wow, conciencia y tu alma. Y eso es maravilloso porque qué empiezan a suceder maravilla cosas. de píldoras que nos estás regalando. Nos estamos quedando sin tiempo y no quiero que te vayas de aquí sin decirnos en qué redes sociales te encontramos y luego ya desde ahí trasteamos todas las cosas que tienes, que tienen muchos proyectos, pero ¿dónde te encontramos? Bueno, pues en Instagram me podéis encontrar, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Spotify tengo mis podcasts, ahí es donde principalmente tengo mi contenido en abierto, pero también en Instagram como Tony Ram, en todas las redes me vais a encontrar. En Es LinkedIn difícil también no estoy. encontrarte porque es una marca y bueno, que te la has trabajado y que Tony Ram pones en Google y aparece por todos sitios. Hmm. Sí, de hecho, mira, estoy contento porque en Google el otro día, bueno, hace unas semanas, unos meses, puse Tony Ram y no recuerdo, Google ya me identifica como profesor de mindfulness, qué tal, que no sé cuánto, y digo, ay, mira qué bien, Sí, ya señor, que lo busqué Google yo. ya sabe quién soy Google. Bueno, oye, alegría porque mi trabajo al final habla por mí y es algo que una de mis intenciones, porque yo tampoco quiero estar todo el tiempo ahí, sino mi trabajo habla por mí y mi trabajo es lo importante, no Tony Ram. La marca Tony Ram al final que represente lo que hago, no quién soy. Eso queda para uno mismo. Sí, totalmente. Deciros a los oyentes que a partir de ya también Tony Rand estará en el podcast de Relax FM. Esto se está quedando grabado. Si quieres compartir este programa con alguien que creas que le puede aportar, que le puede ayudar en este camino de autoconocimiento, de desarrollo personal y que no conoce a Tony o que le gusta mucho y quieres pasarle y compartirle el programa, nos encontráis en Spotify, nos encontráis, bueno, en todas las plataformas actualmente activas de podcast. Agradecerte, Tony, tu tiempo. Sé que estás liado y que nos has hecho un hueco aquí en Relax FM, una radio enfocada al autoconocimiento, bueno, pues a facilitar estas herramientas pues que no te encuentras cuando pones el telediario, pero que quieres sembrar esta semillita también de conciencia y que está enfocada al autocuidado. Modo Vida, el programa que estáis escuchando, tiene como intención claramente esto, sembrar pequeños espacios de conciencia y de bienestar en el oyente. Muchas gracias, Tony, muy agradecida. Gracias a ti, Sara, por la invitación y nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta pronto.